Hoy iniciamos el tercer volumen del curso de convicción. Ya hemos estudiado convicción 1, ya hemos estudiado convicción 2 que terminamos la semana pasada y hoy empezamos convicción 3. Aunque en las clases presenciales de los sábados todavía van más o menos por la mitad de convicción 2. Yo voy un poquito más adelantado. Para empezar, convicción 3 habla de un tema importante, o más bien dos temas, catecismo y doctrina. En los primeros dos libros se habló un poco de historia, se habló un poco de cómo es la Biblia, ciertos puntos de cómo uno debe vivir su vida cristiana, cómo hacer un devocional y todo, y temas similares. El 1 y el 2 son la base y ya el 3 ya es más doctrina. Sí se estudia la Biblia, pero junto con la doctrina. Y una de las bases principales de la iglesia presbiteriana con respecto a su doctrina es la confesión de fe de Westminster. Esa confesión de fe es la base de todo lo que nosotros como iglesia presbiteriana creemos. Otras iglesias del mismo corte reformado también lo practican o lo estudian más bien. En el primer capítulo vamos a estudiar los primeros las primeras 8 preguntas del Catecismo Menor de Westminster. Y en esta primera clase, pues vamos a estudiar, por lo menos a grandes rasgos, estas primeras preguntas del Catecismo Menor. Vamos a empezar. La primera pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? La respuesta es: el fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin principal del hombre es de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El ser humano siempre se ha preguntado ¿para qué vino a este mundo? ¿O por qué fue creado? ¿O por qué vive en este planeta? ¿Por qué otros se preguntan cuál es mi propósito en la vida? Se han escrito libros enteros acerca del propósito del ser humano. Pero si no tomas en cuenta eh, eh, los conceptos bíblicos, teológicos y doctrinales, nunca vas a entender cuál es el fin principal o tu objetivo de estar aquí en este mundo. El fin principal del hombre, como dice el Catecismo Menor, es simplemente glorificar a Dios. Glorificar quiere decir que todo lo que tú hagas, cualquier cosa, incluso lo más insignificante hasta lo más complejo, cualquier cosa que hagas debe de agradar a Dios. Recordemos que Dios tiene sentimientos. Por ejemplo, cuando vio Dios la maldad que había antes del diluvio, Génesis menciona o da a entender que Dios se puso triste. Se lamentó, dice, de haber creado al ser humano. Ese lamentar no quiere decir
que se arrepintió, sino que se puso triste por la maldad que existía en ese tiempo. Así que glorificar quiere decir alegrar a Dios, poner a Dios de buen humor por medio de las acciones que hacemos y también por lo que no hacemos. Y la otra parte es gozar de Él para siempre. Ahí habla de la satisfacción que nosotros tenemos de lo que Dios nos da y también lo que Dios no nos da y también lo que Dios nos ha quitado en algún momento. Gozar de Él para siempre es estar satisfecho de lo que nosotros tenemos, porque lo que nosotros tenemos es porque Dios ha querido darlo. Así que cualquier cosa que hagamos, lo importante es glorificar a Dios. Cada pregunta, cada respuesta tiene por lo menos un texto. En esta pregunta y respuesta primera está 3 textos. Romanos 11:36, Primera de Corintios 10:31 y Salmos 73, 25 al 26. La tarea de ustedes es leer esos textos para cotejar y comparar la respuesta con lo que dice esos textos. Por tiempo no voy a leerlos todos porque vamos a tardar, no sé, una pregunta por clase y no es el caso. Ahí están en el libro, en la página 5, los textos, la pregunta y la respuesta. Así que ya platicamos o ya les platiqué brevemente de la primera pregunta con su respuesta. La segunda es la siguiente. ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de él? Ya tenemos como base que nuestro objetivo como ser humano es glorificar a Dios. Entonces, el complemento es la segunda pregunta. ¿Dónde vamos a buscar las guías o la guía o las reglas para que nosotros podamos vivir una vida glorificando a Dios? La respuesta es la palabra de Dios que se contiene en las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de él. Puede haber muchos libros religiosos o bíblicos o basados en la Biblia. Aquí hay varios, ¿no? que tienen aquí, que no son de adorno, los uso para estudiar. Esos libros no pueden estar por encima de la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros como presbiterianos, creo que otras personas de otras denominaciones me ven y me escuchan, pero por lo menos nosotros los presbiterianos somos muy legalistas. Tenemos un libro de orden y liturgia, una constitución, un libro de disciplina. A veces, sin querer, nos enfocamos más en lo que dice estos libros, que aunque los autores intentaron basarse en textos bíblicos, hay algunos que como que no quiero decir que no lo usemos, se usan para las liturgias, para por ejemplo los procesos de disciplina de una persona, para ver algunos asuntos de doctrina, si está correcto o no, se ve todo eso. Pero lo importante es la palabra de Dios.
Yo como presbiteriano puedo leer en la Constitución de la Iglesia Presbiteriana ciertos puntos, pero si esos puntos no están de acuerdo a lo que dice la Biblia, yo me voy a abocar o a inclinar más a lo que dice la Biblia. Es la palabra de Dios la única regla de fe y de práctica que nos enseña a cómo vivir. Incluso no solamente a cómo vivir como cristianos, sino cómo debemos de comportarnos como seres humanos. Solamente está la Biblia. Hay varios textos. Por ejemplo, Lucas 24, 27 al 44, segunda de Pedro 3, 5, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Ese es el más conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir y otras cosas. Lucas 16, 31, Gálatas 1, 8 y Juan 15, 11. Les repito, todos estos textos con sus preguntas y respuestas están en la página 5. Continuamos con ahora la pregunta número 3. ¿Qué es lo que principalmente enseña la Escritura? Lo que principalmente enseña la Escritura es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Eso es lo principal de lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Lo que principalmente enseña las Escrituras es dos cosas. Lo que el hombre ha de creer respecto a Dios, número 1, y número 2, los deberes que Dios impone al hombre. Dos cosas. Lo que debe creer el hombre con respecto a Dios, lo que vemos en la doctrina, en la teología, lo que vemos o lo que leemos más bien en la Biblia con respecto a cómo es Dios, es lo que enseña la palabra de Dios. Aparte están los deberes que nosotros tenemos hacia con Dios como hijos suyos. Sí, hay bendiciones, hay promesas, pero en medio de las bendiciones y promesas también hay advertencias. Una regla principal o que se repite en muchas ocasiones en toda la Biblia es la siguiente fórmula. Dice Dios, haz esto, le dice al creyente. Si haces tal cosa, recibirás tal bendición. Si no lo haces, recibirás tal condenación o tal castigo. Toda esa regla está en toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Siempre las bendiciones están condicionadas con una advertencia. Y esa advertencia enseña de que si no obedeces, no vas a tener bendiciones, sino maldiciones. Entonces, eso es lo que enseña la Biblia. Cómo vas a aprender lo que realmente es Dios, lo que realmente Dios exige al ser humano. Igual hay varios textos, digo algunos, por ejemplo Juan 5:39, Primera de Juan 1:3, Romanos 15:4 y Primera de Corintios 10:11. Vamos por la pregunta número 4. ¿Qué es Dios? Esta es una de las preguntas más difíciles. Los escritores del Catecismo Menor intentaron resumir en una frase el concepto de Dios. No es un concepto
total, porque nadie puede conocer a Dios de una forma completa, ni sus designios, ni lo que hace, ni cómo piensa o cómo actúa. ¿Qué es Dios? La respuesta del catecismo es la siguiente. Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable. En su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Más que una definición, los escritores del catecismo nos dan ciertas características de Dios, virtudes, si se puede decir así, o atributos, como quieras decirlo. Yo me inclino más a atributos porque es la forma en que teológicamente se habla de las características de Dios. Entonces podemos ver varios atributos, como que Dios es un espíritu. Aunque en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, habla de las manos de Dios, de la espalda de Dios, de los ojos de Dios, pero aún así se describe como un espíritu. Es infinito, no tiene principio y tampoco tiene fin. Cuando Dios creó el universo, Él ya existía. Desde cuánto existía, no se sabe. Es eterno, no puede morir. Inmutable quiere decir que nunca cambia. El Dios que vemos en la palabra de Dios es el mismo Dios que existe ahora y que va a existir después. Es sabio, es poderoso, es santo, es bueno, es justo y es verdadero. Con respecto a los atributos finales que aparecen allá en la respuesta. En resumen, Dios es algo o alguien que no se puede comprender o explicar cómo es a ciencia cierta. Simplemente son definiciones, son partes de las características de Dios. Pero cómo es Dios realmente, solamente el día que vayamos a morir, que vayamos a su presencia, vamos a ver cómo es realmente. Igual hay textos. Juan 4:27, Éxodo 3:14, Salmo 145:3, etcétera, etcétera. Vamos por la pregunta número 5. ¿Hay más de un Dios? No hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Esto contrasta con la cultura politeísta que predominaba en los tiempos de Israel. Desde los tiempos de los patriarcas hasta cuando Israel se consolidó como una gran nación. La diferencia que había de Israel con las demás naciones es que Israel practicaba el monoteísmo. El monoteísmo quiere decir un solo Dios, la adoración a un solo Dios. Y si uno estudia las culturas, por ejemplo, de la época cuando Israel era un reino, desde Saúl hasta las deportaciones, se va a dar cuenta que todas las naciones, o prácticamente todas las naciones, eran politeístas, tenían una infinidad de dioses. Si nos saltamos al Nuevo Testamento, cuando los romanos conquistaron a los griegos, adoptaron gran parte de su cultura. Por eso algunos historiadores y antropólogos dicen que realmente no hay una cultura romana, sino que los romanos adoptaron a la cultura griega, y esa adopción
hizo que los romanos, heredaran la costumbre del politeísmo que tenían los griegos. Por eso en cada lugar en el Imperio Romano tenía como protector a un dios griego o una diosa griega. Y de hecho, creo que en Hechos menciona Pablo ese conflicto que hay entre la cultura grecorromana y la cultura cristiana. Y esta doctrina no choca con la doctrina de la Trinidad que vamos a estudiar posteriormente. Así como hubo conflictos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento entre el pensamiento monoteísta y el pensamiento politeísta, también existe ahora, pero de una forma algo diferente. Cuando cambiamos a Dios y en lugar de Dios ponemos a cualquier otra cosa, persona, objeto, práctica o pensamiento, ya estamos practicando, o más bien, no, sí, estamos practicando un politeísmo, porque no solamente estamos adorando a Dios, sino tal vez adoramos a nuestro trabajo, adoramos a la esposa, a los hijos, cuando el primero que debe ser adorado y el único que tiene que ser adorado es Dios. Los demás, por ejemplo la familia, no puede estar a la par de Dios o encima de Dios. El trabajo tampoco, los bienes materiales tampoco. Cuando adoramos a más de a más de un objeto, ya practicamos en cierta forma un politeísmo, ¿sí? Incluso a veces cantamos, hay una canción que lo escribió Armando Manzanero, Adoro. Se lo canta a una mujer. Y no estoy diciendo que vamos a ser excomulgados si lo cantamos al esposo, a la esposa, pero debemos de tomar en cuenta que el único que tiene que ser adorado de una manera total es Dios. Si no, caeríamos en un politeísmo. Igual hay otros textos, hay varios textos en esta pregunta 5, como Deuteronomio 6.4, Juan 17.3 y otros. Ahorita viene la pregunta número 6. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Igual, ese concepto de la Trinidad, no esperemos entenderlo de una forma total y completa, porque es como un misterio hasta cierto punto de cómo un Dios es representado en tres personas. Muchos erróneamente y sin una documentación adecuada nos tachan de politeístas. Pero si estudiamos correctamente y detenidamente la doctrina de la Trinidad, nos vamos a dar cuenta de que no. Es un Dios, pero en tres personas, no son tres dioses. Entonces, ¿cuántas personas hay en la Trinidad? Hay tres personas. Bueno, ¿cuántas personas hay en la divinidad? Perdón. Hay tres personas en la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas. Y estas tres personas son un solo Dios. Abro paréntesis, no son tres dioses, es un solo Dios. Las mismas en sustancia, iguales en poder y en gloria.
¿sí? Eso es a grandes rasgos la doctrina de la Trinidad. Son tres personas, pero es un solo Dios. Para entenderlo de una forma más amplia y profunda están los textos que menciona la pregunta número 6. Lo pueden estudiar. Más adelante vamos a estudiar con más detalle la doctrina de la Trinidad. Ahora vamos a pasar a la pregunta número 7. La pregunta número 7 dice de la siguiente manera: ¿qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Igual este punto doctrinal es un poco confuso para algunos, pero los escritores del catecismo nos quieren explicar eh, que los decretos de Dios son, o quiere decir de que todo lo que ha sucedido, está sucediendo y va a suceder, pasa, está pasando o va a pasar según el consejo de su propia voluntad. No puede ser cambiado. Si Dios ya ha preordenado, por ejemplo, que yo viva 100 años, aunque me atropelle un autobús o un tráiler, yo voy a sobrevivir. Aunque tome un montón de medicamentos, por el otro lado, si Dios ha preordenado que Abel viva 100 años nada más, tal vez un día antes de mi cumpleaños 101 yo me muera de un infarto o no sé. Y como dice acá, el consejo de su propia voluntad no va a poder ser modificada. Claro, hay muchas ocasiones en nuestra vida de que los decretos de Dios no lo podemos entender a ciencia cierta o a la primera. Deben de pasar cierto tiempo para que nosotros digamos, por eso Dios permitió que me pasara tal cosa, o por eso Dios permitió que no me pasara tal cosa. Todo, incluso las cosas malas que nos suceden, puede ser la muerte de un familiar, pueden ser problemas económicos, puede ser el despido de donde trabajas, una enfermedad, todo tarde o temprano te va a servir para algo bueno. O incluso puede ser que tú te mueras y no te des cuenta, pero los que sigan después de ti, tus hijos, tus nietos, van a vivir la consecuencia de lo que te pasó cuando vivías. Van a decir, sí, por eso le pasó a mi papá, a mi abuelito, a mi abuelita esto. Si no le hubiera pasado, no estuviéramos acá ahora. Es un misterio realmente la voluntad de Dios, los decretos de Dios. Pero nosotros como creyentes debemos de, aunque nos duela, debemos de aceptarlo. Todo viene de Dios, incluso las pruebas, las situaciones difíciles, los conflictos que podría haber en, no sé, en las iglesias, en la familia, en el trabajo, todo lo bueno y lo malo viene de Dios. Claro, vuelvo a repetir, algunas cosas no vamos a poder entenderlas al 100%,
pero posteriormente lo vamos a poder entender. La pregunta número 8 es la última, que dice así: ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia. Todo lo decretado, todo lo que Dios ha dispuesto que exista, lo vemos. Y también vemos su poder, porque la obra de la creación y de providencia no solamente habla o muestra a un Dios creador, sino a un Dios poderoso y también a un Dios proveedor. Recordemos que la creación fue hecha para nosotros. Somos mayordomos, como dice eh, la doctrina de la mayordomía, de que nosotros somos mayordomos. Nosotros solamente estamos cuidando lo creado. Eso que Dios creó, lo cuidamos, pero también no puede, sino que sirve para nosotros. Las frutas sirven para comer, los animales sirven para comer o para el trabajo o para alguna otra situación. Por ejemplo, hay perros que sirven para ayudar a los enfermos de cáncer a que vivan una vida un poco más tranquila. Y animales que sirven por ejemplo, el caballo en las épocas antiguas sirvieron para la guerra. Entonces todo eso es para nosotros y todo eso Dios lo ejecutó según sus decretos. Se ve el poder, se ve la providencia y se ve la acción de un Dios creador. Esto es lo que nos enseña a grandes rasgos las primeras 8 preguntas del Catecismo Menor de Westminster. Ya en la próxima clase vamos a estudiar otros temas. No les digo para que tengan ganas de conectarse y ver la clase. Voy a procurar subir el material en estos días para que ustedes lo puedan ver o lo puedan imprimir si lo desean. Cualquier duda, comentario me pueden escribir a mi número o abajo en los comentarios. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima clase. Adiós.